Saludos y bendiciones a ti y a toda tu familia. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Y hoy en este día voy a estar exponiendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, de los versículos del 14 hasta el 21. Ahí habla acerca de cómo ser salvos para que Dios no te mande al infierno o no te condene con tus pecados, sino que seas salvo y que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma y le pidas perdón por todos tus pecados. Si haces esa oración de fe, que crees de todo corazón, así como está escrito en su palabra, serás salvo. Pero debes después que hayas recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma y en haberle pedido que te perdone todos tus pecados, entonces Dios Padre te dará su Santo Espíritu para que puedas entender su palabra y compruebes que ya le perteneces, que ya eres un hijo o hija de Dios. Porque la salvación no consiste en buenas obras, sino que es la consecuencia de haber recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma y de pedir perdón por todos tus pecados. Entonces Él perdonará y borrará todos tus pecados y te recibirá en su reino. Así es. Entonces, en este libro del Evangelio de Juan capítulo 3, de los versículos del 14 al 21, habla de ese punto, que si no lo aceptas, que si no aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, pues Dios te mandará al infierno, se te condenará. Bueno, no es que te mande, sino tú mismo has escogido, ya que prefieres rechazar a Dios, rechazar sus mandamientos. Bueno, les leo. Y dice así: Tu palabra, oh Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 14 hasta el 21, dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora les explico estos versículos. Como dije, la salvación se recibe a través de Jesucristo, reconociéndolo uno como su Señor y Salvador de su alma y pidiendo perdón
por todos tus pecados, y Él los burlará con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Dice el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, eso está en uno de los primeros, en el libro de Éxodo, creo, no me acuerdo muy bien, de cuando el pueblo de Israel, después de que salieron y empezaron a murmurar contra Dios, y Dios les mandó serpientes para que los mordieran y los mataran por causa de su incredulidad y de que siempre se quejaban contra Dios. Entonces Dios se enojó, o sea, queriendo hacerles bien, y el pueblo de Israel murmurando. Y por esa causa Dios no es necesariamente que los castigó, podríamos decir que los estaba corrigiendo para que no fueran rebeldes a sus mandamientos. Y al último Dios le dice a Moisés que levante una serpiente en un asta. Entonces en esa asta, em, puedo imaginarme, es como una forma de cruz que cuando vino Jesucristo reencarnándose en la Virgen María, en aquellos tiempos usaban esos maderos para crucificar a los criminales, aunque Jesús, el Hijo de Dios, no era un criminal. Entonces, así como anteriormente Moisés había hecho, que puso en una asta, o sea, en una cruz, la serpiente, y les dijo que si veían la serpiente, o sea, cuando una persona lo mordía la serpiente, y que si veía la serpiente, eran sanos. Bueno, ese solo fue un instrumento en aquellos tiempos para que el pueblo no muriera. Así también Dios tuvo misericordia de todos nosotros, la humanidad pecadora. Entonces es lo que quiere decir aquí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, dando a entender que iba a morir en la cruz, que ahí iba a expiar nuestros pecados, o sea, derramando su sangre. Y así sucedió. Y no es como para culpar a los judíos, sino que fue por nuestra causa, por causa de que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y le hicieron caso a la serpiente usando a Satanás, o sea, Satanás usando a la serpiente para tentar a nuestros padres a que comieran del fruto prohibido, y por esa causa ellos desobedecieron a Dios y obedecieron a un animal, y así fue como entró el pecado, y hasta ahora tenemos las consecuencias, como podemos darnos cuenta de, del, del, del mal virus que hay, o sea, del virus contagioso que podemos darnos cuenta. Podríamos decirle también, el pecado es un virus que no, que con nada se puede curar en esta tierra, salvo a través de la sangre de Jesucristo, o sea, pidiendo perdón a Jesucristo y aceptándolo uno como su Señor y Salvador de su alma. Entonces de esa forma uno ya es salvo, y cuando venga por segunda vez, entonces te llevará, ya que, ya que lo has hecho como tu Señor y Salvador de tu alma, y has pedido perdón por todos tus pecados. No solo a Dios debes de pedirle perdón por tus pecados, sino también a aquellas personas que les hiciste mal. Amén. Dice el versículo 15. Leeré otra vez el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, el Hijo del Hombre es mismo Jesucristo. Dice, para que todo aquel que en Él cree, o sea, debes de creer en Él,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque también si no lo aceptas, serás condenado con dos pecados, ya que no confesaste a Dios. Así es. Ahora el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, de tal manera amó su corazón. No me refiero al mundo físico, o sea, al planeta Tierra, no, sino a toda la humanidad. O sea, de tal manera amó la humanidad que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree en Jesucristo no se pierda con sus pecados, sino los confiese, mas tenga vida eterna. O sea, después que Dios te llame, o sea, que mueras y estés en su presencia para alabar y glorificar su nombre por toda la eternidad, porque para eso nos hizo. Y luego dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, en estos tiempos sí, o sea, no es, tampoco es para que nosotros nos andemos maldiciendo unos a otros, porque esa maldición no llega. De por sí en sí ya somos malditos, o sea, por causa del pecado. O sea, la persona que está renegando es un maldito, hasta que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma, entonces ya no es un maldito, aunque todavía permanece podría decir, creo que le dice metástasis del pecado, o sea, en nuestro cuerpo aún está ahí el pecado, pero cuando venga Jesucristo, entonces Él mismo nos transformará nuestro cuerpo, un cuerpo incorruptible, porque ahora es corruptible por causa de haber entrado el pecado a través de nuestros primeros padres. Amén. Entonces, ninguna persona que maldiga a otro no le llega, porque sigue siendo pecador y pecador no arrepentido. Y lo que Dios quiere es que nos arrepintamos. Seguimos siendo pecadores.